Facebook e Instagram esta noche. Primero que todo, un placer poder estar con ustedes. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente compartiéndonos por el día de hoy. Así que vamos a empezar a conversar un poco el tema de lo que veíamos la semana pasada, que fue nuestro tema de Ansel Adams. Y esta semana vamos a estar viendo a Robert Capa. Primero que todo, gracias a todos los que están por acá. Tenemos el placer de poder compartir nuevamente con ustedes uno de los fotógrafos que fundó la agencia Magnum, además de Henry Cartier-Bresson, que lo vimos hace un tiempo. Estuvimos viendo a Ansel Adams el otro día, ahora vamos con Capa. Para mí Robert Capa es uno de los fotógrafos, en realidad mi biblioteca está casi llena de los libros de Capa. Porque me ha llamado mucho la atención cómo él, como un fotógrafo, fotoperiodista, de cierta manera, reflejaba esas guerras y esas batallas que se llevaban. Él estuvo en Segunda Guerra Mundial, después estuvo en una parte en China, muy famoso y conocido por el desembarco de Normandía. No sé, ahora van a ver en la presentación una de las fotos en donde hay una historia bien bonita en cuanto al tema, bonita o que lo llevó a ser un fotógrafo conocido. Es unas fotos de la guerra en el desembarco de Normandía en donde todo se veía borroso y la gente, muchos piensan que él quería lograr ese efecto, pero no, fue que la persona que estaba trabajando en el laboratorio se le pasó la mano con el calor en los negativos y dio ese resultado. Entonces estamos muy contentos hoy de que nos estén acompañando. Vamos a seguir trayendo estos fotógrafos que han dado mucho de qué hablar en el pasado, porque somos muy partícipes de que lo que se hizo en el pasado es bueno y hay que rescatarlo. Entonces de Capa vamos a ver bastante trabajo. Ahora, es igual que Henry Cartier-Bresson. Es mentira decirles que en una hora de live vamos a hablar de toda la vida de él. Nos hemos querido enfocar. Él tuvo muchos periodos durante su vida de fotógrafo, pero tuvo periodos en diferentes países. En esta ocasión vamos a enfocarnos bastante en su trabajo en China, que es impresionante, las sombras, los colores, el tema del blanco y negro. Van a ver, la mayoría de su fotografía es blanco y negro. El resultado es espectacular porque él lograba capturar con mucho dramatismo esas obras. Entonces, sin más, vamos a empezar y vamos a compartirles por aquí lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Veamos. Hola, Axel, ¿cómo estás? David, perfecto, ya estás por acá. Liz Valero, excelente que nos acompañes. Yaito, perfecto, un placer. José Guillermo, ¿cómo vamos? Excelente. Vicky, muy contentos de que ustedes todos estén por acá. La idea del día de hoy, como les decía, es compartir de cierta manera el trabajo que se ha hecho o que hizo el señor Robert Capa en su momento. Robert Capa, para mí, y lo decía de manera cómica con un amigo el otro día, que nos sentábamos a conversar un poco de la fotografía de él, decía que era el 007 de la fotografía. Cuando ustedes, los que les llame la atención el día de hoy, después de lo que vean, se adentren un poco en el trabajo de Robert Capa, se van a dar cuenta que partiendo del nombre de Robert Capa no es su nombre real. Ahorita vamos a ver cuál es su nombre real. Y lo utilizó porque de cierta manera él sentía, él es de ascendencia judía, él sentía, en esos tiempos teníamos todo el tema de los nazis y demás, que con su ascendencia él no iba a poder desarrollarse. Entonces, en conjunto con lo que fue su novia y después su pareja, Gerda Taro, otra fotógrafa espectacular de ese tipo de fotoperiodismo impresionante de guerras, Gerda le da la idea de cámbiate el nombre a alguien que pueda generar ese punch para atraer los clientes. Y eso fue lo que sucedió. Cambió su nombre a Robert Capa. Agencias como Life, que eran las revistas de la época, inmediatamente después de ver su trabajo, ver el nombre, empezaron a llamarlo. Vamos a ver algunas de las portadas que él trabajó para Life. Hay una historia muy bonita que al final les voy a compartir, de una novela que existe. Incluso es el único fotógrafo que yo sepa, hay una novela de lo que sucedió con un par de negativos de él. Es una novela muy interesante que se llama La Maleta Mexicana. Ahora más tarde vamos a conversar un poco de eso, porque
Como les decía el otro día, de cierta manera la fotografía tenemos que educar el ojo tanto con texto, que mucha gente quedó como que ¿cómo vas a educar la fotografía o el ojo? Con texto y con imágenes. Texto muchas veces son novelas o elementos literarios que nos ayudan también a complementar esa parte de la fotografía que tanto nos gusta. Entonces, tal como les decía, Capa es uno de los fundadores junto a otros 4 fotógrafos de la agencia Magnum, una agencia que se detalló o fue destacada de cierta manera por la calidad fotográfica de sus fotógrafos. Al día de hoy esa agencia existe todavía. El hermano de Robert, Cornell Capa, ha manejado bastante el tema tanto de lo que fue la continuidad de Magnum como todo el tema histórico de los negativos de su hermano y demás, y ha creado una fundación. Incluso en el ICP, que es el Instituto de Fotografía de Nueva York, una vez por suerte tuve la oportunidad de estar en la ciudad y estaban presentando parte de lo que es la exposición de Robert Capa. Y cuando uno ve esas imágenes gigantes es impresionante el nivel de detalle que esas personas capturaban. Y esto que es lo que a mí más me llama la atención de este fotógrafo, el nivel de imagen que se capturaba con una cámara de 35 milímetros. Robert trabajó mucho con cámaras de 35 milímetros. Yo no lo he visto cargando cámaras de formato medio. Puede que las haya cargado en el momento. Pero ellos utilizaban unas que se llaman rangefinder, que lo van a ver en las fotos que él tomaba. Dan una tremenda definición en cuanto a la calidad fotográfica y adicionalmente son muy prácticas de usar. Pasas muy desapercibido. Y es lo más importante, porque si eres un fotoperiodista, no puedes tener esta gran cámara. Sería incómodo, pienso yo, en esos momentos, estando en una guerra, ver cómo manejarte con una cámara muy voluminosa, con un tripié gigante. O sea, es incómodo. Lo que sí me llamó mucho la atención en todas las imágenes que he estado viendo de él, porque hay mucha imagen de él tomada por otros fotógrafos, de él haciendo su trabajo, siempre se le ve con 3 o 4 cuerpos de cámara y con diferentes lentes en esos cuerpos. O sea que él tenía muy claro qué cámara iba a agarrar para trabajar. He visto que trabajó con Contax, trabajó con Pentax, trabajó con Leica. Entonces, de cierta manera, probó las mejores máquinas de esos tiempos. Lo que lo hace muy interesante los resultados en su fotografía. Plus, el ojo que él tenía. Vamos a ver las imágenes, que son muchas imágenes de momentos precisos y exactos, en donde de cierta manera se logra capturar y queda para la historia fotografía muy impresionante. Entonces, sin más, vamos a empezar el día de hoy con nuestro trabajo acerca de Robert Capa. Vamos a agrandarles aquí y vamos a empezar a conocerlo un poco. Vamos a veamos aquí el vivo. Vamos a achicar un poquito la pantalla para que todos veamos súper bien. Y creo que se logra apreciar bien. Veamos pantalla completa. A ver si lo logramos ver bien. Perfecto. Robert Capa, como pueden ver, él nace en 1913 y fallece en 1954. Muchos dicen que es uno de los fotógrafos que fue el que tuvo la vida más azarosa, y de cierta manera comparto esa opinión, porque cuando estamos viendo los trabajos y la cantidad de sitios que él visitó, es impresionante que una persona en esa época, teniendo los recursos que existían, de cierta manera, lograse visitar tantos lugares y tantos lugares conflictivos y salir vivo de tantos lugares conflictivos. Al final muere de una manera, como lo vamos a ver ahora, parte de lo que era su trabajo y lo que se sabía que podía suceder. Pero más que eso, lastimosamente fallece tratando de, como siempre, llevar ese récord fotográfico que él estaba haciendo en la parte de esa guerra que estaba cubriendo en ese momento. Entonces, vamos a ver. Veamos aquí. Ok. Vamos a ver si ya tenemos la primera imagen. Y veamos.
Ok, esta para mí fue una de las frases cuando empecé a hacer el trabajo que más me llamó la atención. Muchísimos fotógrafos contemporáneos de él comentaban, Robert fue el más importante corresponsal gráfico de guerra del siglo XX. Y es cierto, cuando analizamos la cantidad de guerras en las que Robert estuvo involucrado y todas las fotografías que él logró, es impresionante que un ser humano haya podido hacer eso en tan corto tiempo. Por lo que lleva el título, o muchos le han colocado el título de el corresponsal gráfico más importante de la guerra del siglo XX. Al fondo vemos una imagen del D-Day o Normandy Day, el desembarco de Normandía, y estas son las imágenes. Ahí es una colección completa, pero del rollo se perdieron varios por el tema, como les decía, la persona que procesaba los negativos en ese momento tuvo un error. Y no, es así, Héctor, esa foto está fuera de foco. Y lo cómico es eso, que la gente piensa que esta foto en específico está fuera de foco porque fue el efecto de tanto tiempo del calor sobre el negativo. Toda la serie quedó así. Y es importante que de cierta manera él decía, no era el resultado que yo quería, pero se logra dar a demostrar la cantidad de impresiones, emociones que se obtienen en una guerra. Y eso es importante. A ver. Vamos a ver aquí el de Instagram. Me dicen que la pantalla la vemos pequeñita. Vamos a revisar. Transformar. Ajustar pantalla. A ver, David, cuéntame por favor si ya se ve bien. Creo que ya la debemos tener completa y sin mayor problema. Ok, volviendo al tema, vamos a empezar entonces a ver todo este tema y trabajo de capa. Vamos a empezar con la guerra chino-japonesa de 1938 y un poco de lo que él logró capturar en esa época. A ver, Héctor nos comenta, ok, ya yo creo que eso sí sería velocidad del internet, pero vamos a ver si ya logra mejorar. Ok, aquí podemos ver a un Robert Capa con su cámara Contax en esa época joven. Él entró a la fotografía muy joven, incluso de los 16, 17 ya estaba con el tema de fotografía y empezó a trabajar súper pronto. A la derecha vemos a un Robert Capa. Él fue segunda cámara mucho tiempo con Jody Ivins en un set de filmación. Le gustaba muchísimo el tema de video también en ese momento, porque era una tecnología nueva que se estaba dando. Pero ahora sí, ok, David, solo si me confirma si todo se ve bien, pero pienso que estamos ya online y se ve todo bien. Ok, entonces, de allí tenemos que Capa junto con él ya empezó a trabajar. Mientras Capa estaba en París arreglando unos asuntos, Gerda Taro cubrió una batalla de Brunet y saltó al campo de batalla. Automáticamente él se enteró de que ella lastimosamente falleció y esto es lo que lo hace o hace el clic en su vida para decir, ¿saben qué? Tuve tantas emociones junto a Gerda que ya realmente lo que quiero es salir un poco de esto, moverme de ciudad, moverme de lugar, y le dice a su madre, estoy tan nervioso y alocado que lo último que puedo hacer es tomar fuerzas y trabajar mucho. Con el tiempo seré más tolerable a este tipo de situaciones. Y allí se arranca el viaje a China, logrando para mí que él captura unas imágenes muy impresionantes de todo el proceso de las guerras. Gerda estaba en ese momento en guerra, ella murió tomando fotografías en guerra. El otro día salió casualmente un tema de la última foto que tomaron de ella y no sabían que era Gerda Taro. Entonces, buscando los archivos y demás, lograron descubrir que esa foto era de ella. Volviendo al tema de Capa del lado de acá, Capa se mueve a China y empieza entonces a darse cuenta
de que acá hay dos grandes partidos, la gente sigue muy bien cada una de las corrientes y empieza a demostrarse el avance tecnológico y de guerra que tenían en ese momento. Recordemos que Japón estaba tratando de invadir a China y en muchas de estas fotografías lo que vamos a ver es, si ustedes ven, hay una invasión japonesa y ambos partidos en Japón, que esto es algo sumamente curioso en esa época, en China, perdón, era el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista. Ellos juntos crean lo que es el Frente Unido. Después ya sabemos qué sucede, uno le quita el poder al otro y es lo que tenemos hoy en día, que es el Partido Comunista el Chino, lo que siguió continuando. Pero miren la fotografía, miren la calidad de imagen, mucha fotografía de retrato, pero en el día a día lo que conversábamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos unos miembros del Partido Nacionalista en la foto de la izquierda. Al centro tenemos un general muy importante de esa época, y del lado derecho, Madian Chiang Kai-shek fue una de las mujeres más importantes, incluso llegó a visitar lugares en Estados Unidos muy importantes. Ahora tenemos, esta es la China que teníamos en 1938. Durante este periodo estaba pasando mucho trabajo esa época, pero él salía a las calles, salía y trataba de capturar esos escenarios en donde se vivía el día a día de China, por lo cual era muy importante, como les digo, era muy importante para él lograr capturar esas situaciones, que la misión de él de cierta manera era, además de capturar todo el problema de la guerra, era ver cómo era el día a día de ellos. Y logró fotos muy interesantes de esa época. Esta de China en 1938. Luego esta es una de sus fotografías famosas de ese periodo. Recordemos que cómo funcionaba en esa época. En esa época él tenía su agencia de fotografía. Esta agencia de fotografía trabajaba para varias revistas. Dentro de estas revistas, una muy importante es la revista Life. Si ustedes buscan cuando tengan un chance y quieren aprender de buena fotografía de la época, mi consejo es poder conseguirse un par de ediciones de la revista Life. Incluso dentro de esas ediciones hay una cuando estuvo el tema de aquí en Panamá, en la época en que rompimos relaciones con Estados Unidos. Esa la logré conseguir hace un par de años. No son revistas económicas, pero la calidad de la fotografía es muy buena. Incluso el otro día vi un post, creo que habían algunas en digital, por allí circulando, que alguien había como recapitulado, y creo que es interesante para aprender de fotografía. Entonces lo interesante de esto es cómo era el proceso en esa época. Robert Capa, cualquier fotoperiodista de la época, tomaba su rollo. Estábamos hablando de que no estamos con cámaras digitales, el digital salió muchísimo después. Toma su rollo y lo envía a Magnum. Tenía dos lugares. Uno estuvo un tiempo en México, el otro estuvo en México fue al final. En un inicio estuvo en Francia y en Nueva York. En estas dos grandes ciudades ellos tenían oficinas de Magnum, de la agencia fotográfica que ellos manejaban. Él enviaba sus rollos a la agencia. La agencia, los personales de la agencia lo trabajaban, lo revelaban, y luego entonces lo enviaban a la revista. Imagínense todo el tiempo que toma eso. Hoy en día escaneamos una foto, tomamos una foto y está en China en 2 minutos. En esa época tenía que ir a través del correo, luego del correo todo el proceso de revelado y volver a enviarlo a la revista. Entonces, de cierta manera era entendible que esta gente viajara a lugares del mundo por 5 o 7 meses, y después de esa época entonces venías a ver los resultados de los trabajos de ellos. Además de tener el tema de que no podías ver inmediatamente lo que ibas a capturar. Entonces son varios retos que estos fotógrafos tenían y se vuelve muy interesante. Cómo capturaban esos momentos y sabían lo que su cámara les iba a retratar. Aquí tenemos la oportunidad de ver la conmemoración del 13 aniversario de Sun Yat-sen y una celebración de la resistencia china durante el tiempo de la invasión japonesa. Pueden observar el fotoperiodista, de cierta manera, él trataba de poder registrar todo eso que estaba sucediendo en el momento. Entonces es sumamente importante
la cantidad de bagaje histórico que él dejó, porque permite hoy en día ver cómo era la China de esa época. Ustedes ven, son fotografías de buen contraste, un contraste muy dominante y de cierta manera permitía entender qué era lo que estaba sucediendo. En esta estamos viendo un actor de una obra de propaganda. Esto fue el 12 de marzo del 38, así que imagínense el tipo de fotografía. Mucha fotografía de esta época y de este tipo de fotógrafos documentaba qué estaba sucediendo. Ya fuera bueno, fuera malo, ellos necesitaban o tenían esa misión de dejar en ese periodo de la historia cómo era la situación y cómo se estaba llevando en ese momento toda la situación. Vamos a ver ahora, aquí tenemos una sesión de 3 imágenes, también del 38. Todo lo que estamos viendo está entre 38 y 40. Viene una de las fotos más famosas de esa época. ¿Qué sucedía? La mujer estaba entrando en el ejército y quería demostrar que tenía toda la capacidad, igual que el hombre, de poder cumplir esas funciones de ejército. Entonces se empezó a hacer unas campañas en las cuales él participó, tomándole fotografía a las mujeres del ejército para que las vieran como seres superiores, iguales que los hombres, y que podían trabajar y luchar de la misma manera. Esta es un grupo de mujeres jóvenes trabajando, son soldados nacionalistas. Esto es en Hankou, marzo del 38. Mucha de la guerra que se dio en esa época era guerra donde tú estabas caminando por la calle y de repente escuchabas los aviones, las bombas. Entonces eran momentos impresionantes de la historia y sobre todo para un fotoperiodista. Los que son fotoperiodistas, uno puede entender que, imagínate, estás en el campo de guerra, en un campo de guerra dentro de una ciudad, porque no sabías cuándo iba a venir el bombazo, no sabías, o sea, no había tanta internet ni tanta comunicación digital como hoy en día. Entonces era cuando ya los aviones estaban encima de la ciudad a punto de soltar las bombas que se sabía aproximadamente qué iba a suceder. Aquí tenemos multitudes que ven la batalla de los aviones, entre aviones japoneses y chinos. Todo, o sea, esto era como si fuera un partido de fútbol, de cierta manera. Lastimosamente es decirlo así, pero era las personas impresionadas viendo qué estaba sucediendo en sus ciudades. Entonces, capturar eso, capturar esas expresiones, sabiendo quién va a ganar, quién va a perder, cómo las personas estaban con esa premisa de qué iba a suceder, es impresionante para un fotoperiodista. También viene la parte fea del fotoperiodismo y por lo cual cada fotógrafo tiene su gusto. Dentro de los míos, fotoperiodismo no es algo que me llama, pero te tiene que gustar. O sea, estás en la mitad de un campo de guerra, lo que hablábamos, una ciudad en guerra. Miren las imágenes, la superior izquierda, un papá con su niño tratando de salir corriendo porque sabía que la invasión del ejército viene. Esto fue en julio-septiembre del 38 y eran las alarmas de ataques aéreos. Entonces toda la ciudadanía, igual que hoy en día con los terremotos en Japón, suenan las alarmas y entonces toda la ciudadanía tiene que buscar lugares seguros y de protección. En la imagen de abajo es lo mismo, personas corriendo, pero lo que él demostraba de cierta manera, además de demostrar el proceso de guerra, porque lo que estamos registrando aquí es una guerra como tal, él registraba era el día a día de estas personas. O sea, imagínense estar ustedes en calle 50 a las 3 de la tarde y que empiezan a sonar unas alarmas que te avisan que vienen un poco de aviones con bombas. La impotencia que debe sentir esa gente cada vez que tiene que correr a esconderse. Entonces es un registro histórico bien impresionante lo que él ha ido haciendo con el tiempo. Como les decía, mucho de esto que estamos viendo es blanco y negro porque era la fotografía de la época. Es lo más fácil al momento de revelar. Cuando uno revela 35 milímetros, colores, lleva otras temperaturas, otros tiempos. Blanco y negro es mucho más fácil de manejar. Entonces permitía encontrar imágenes y lograr esas imágenes, trabajarlas mucho más rápido, ¿no? Más del trabajo que hizo en Hankou para esta época, Hubei también, cómo quedaban estas ciudades, ¿no? Vemos ciudades que quedaban completamente dañadas y las personas tratando de recuperar. Entonces se veía también esos soldados jóvenes tratando de recuperar. Aquí tenemos una de las fotografías más importantes de él, de esa época también. Esto fue entre julio y septiembre del 38. Se puede observar una barricada de alambres de púas que está levantada y las personas tratan de pedir. Lo que se está viendo, que
que tienen en la mano son platos para que les sirvieran arroz. Entonces esto era algo que probablemente se pensaba que era lo que estaban pidiendo, ¿no? Pero imagínense, o sea, estar del lado de la guerra, encima de las personas, viendo que están viviendo, cómo lo están viviendo, y adicionalmente con el tema de cultura, porque vienes de una Francia, vienes de un Estados Unidos que estaba él también, estuvo visitando, entonces es chocante llegar probablemente a un lugar donde no puedes hablar el mismo idioma, pero sí puedes con tu imagen retratar qué está sucediendo en esa época. Muchas fotos, por ejemplo, aquí puede observarse la Cruz Roja de la época. Muchas de estas fotos lo interesante es que te permiten rescatar y entender cómo era la situación, tanto de guerra, porque mucho del trabajo de fotoperiodismo de capa era de guerra, pero también ver cómo eran las grandes ciudades y cómo una ciudad se tenía que adaptar a vivir una guerra dentro de la ciudad. Porque estábamos acostumbrados a que las grandes guerras se liberaban en los campos de guerra, después tomaban las ciudades, pero muchas de estas era el día a día de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que más me llama la atención y llama la atención a muchos fotógrafos es la calidad de imagen lograda en esa época. Y eso se logra con práctica, que todos estamos claros, pero también teniendo ese, diríamos que sexto sentido de cómo encontrar esa imagen, cómo encontrar ese momento en donde la persona se le puede tomar una fotografía y capturarla y dejarla para el futuro. Aquí tenemos un soldado chino herido durante el ataque aéreo japonés. Esto todo estamos viendo desde el 38. Aquí más ruinas, bombardeos japoneses. De cierta manera, él estaba documentando todo lo que estaba sucediendo en esa época. Y gracias a esto quedan estos grandes registros y libros que se pueden observar de un poco el trabajo y qué era lo que se vivía en ese momento. Aquí estamos llevando, ¿qué sucede también? De cierta manera, todo el patriotismo que tenía que desarrollar China en esa época era impresionante, porque Japón estaba invadiéndolos y desde los más pequeños, los adultos, todas las personas tenían que sentir ese patriotismo y poder vivir con él, sentirlo y compartirlo. Entonces se empezaban campañas. Esta es una de las campañas que él logró fotografiar con niños pequeños. El letrero es muy cómico. Le preguntaba a un amigo chino que si él lograba ver algo de las letras que están abajo. Me dijo que podía ver, más que todo era que China quería demostrarle el impacto de la Gran Muralla a través de esos cañones, que ellos no iban a dejar que entraran a sus fronteras y que esa Gran Muralla iba a servir nuevamente para defenderlos de cualquier guerra que los japoneses quisieran organizar. Entonces veamos algo súper curioso. Estamos viendo un capa que interactúa con personas de cualquier edad, está en la mitad de una guerra y de cierta manera le toca registrar esto, una cultura completamente diferente, pero que le permite a él a través de su cámara dejar estos registros fotográficos para futuro. Aquí podemos ver que en ese momento China solicitó unos asesores militares por el gran generalísimo Chiang Kai-shek se llamaba, y de cierta manera, una vez Japón invade, los japoneses andaban presionando fuertemente a Alemania para obligar a retirarse, ya que sabían qué iba a suceder si Alemania entraba de frente contra ellos. Ok, ahora vamos a ver el Taecher-1, es el frente de Suhu, una de los frentes de guerra que él logró retratar también. Pero este frente de guerra era muy curioso porque lo que estuve leyendo de él es que eran muchos campesinos que les tocó de cierta manera ingresar a un ejército mal armado en ese momento, pero para defender sus terrenos y sus espacios, ya que los japoneses iban a tratar con todo de quitarles ese espacio. Entonces, como volvemos al tema del patriotismo, la campaña fue tan fuerte que China empezó a ganar batallas. Y la batalla de Taecher-1 fue la primera derrota de Japón en territorio chino, lo cual hizo que China, la gente empezara a sentir que eran capaces de ganar esa guerra, pero quienes más ayudaron, como les decía, fueron los campesinos. Ellos tuvieron un papel muy importante porque
los ejércitos en esa época, si veían que no eras soldado, eras un campesino, muchas veces permitían el paso a esos grupos de campesinos, o estaban fuera de ese campo de guerra. Entonces, lo que usaron los chinos como estrategia fue que los campesinos locales ayudaran en gran parte a llevar los suministros a las tropas en el frente. Conocían el área, sabían cómo moverse y quiénes mejores que ellos para poder ayudar a su propia gente, ¿no? Entonces, lo que sí llama la atención, miren el uso de la regla de tercios. En la imagen de la derecha está bien trabajada, y en la otra el tema de cómo las personas, cómo se retrata de manera horizontal todo ese caminar de las personas. Da esa impresión de que va avanzando, va un pelotón avanzando, entonces se representaba claramente. Con fotoperiodismo, la imagen, al igual que el street photography, de cierta manera no tienes todo ese tiempo como con la fotografía de paisaje, donde sacas el trípode, te acomodas, buscas la mejor iluminación. Fotoperiodismo, tienes que moverte porque estás en la mitad de un campo de guerra. Entonces muchas de estas imágenes ya sabremos que habrán sido tomadas con una velocidad muy rápida. Había una buena iluminación porque se ve que en la foto se puede apreciar que es de mañana o muy con buena iluminación. Y es eso, o sea, capturar el momento. Aquí, más fotografías de esos periodos. Lo interesante es cómo se captura el diario vivir. Este es un campesino que le tocó meterse en lo que era una trinchera improvisada de esa época. Entonces se empieza a registrar todo ese cambio que tuvo que sufrir esta población por el tema de las guerras, lo cual queda documentado y se proyecta hacia el futuro. Aquí más fotos de la batalla. Como se puede ver, era un fotógrafo que estaba al pie del cañón. Uno de sus lemas más importantes tiene que ver con qué tan cerca estabas de la fotografía. Capa decía que si tu fotografía no es una buena fotografía o no te gusta, es porque muy probablemente no estabas lo suficientemente cerca de esa imagen. Algo que lo llevó, cuando él falleció, a casi idealizarlo, porque de cierta manera siempre estuvo detrás de esos batallones de guerra. Entonces imagínense ustedes, en plena guerra, detrás de 1, 2, 3 pelotones empiezan a llegar los aviones. Eran fotógrafos que de cierta manera arriesgaban su vida. Incluso una fotografía muy importante de él, de la guerra española, en donde un soldado aparece en el momento exacto que a él le cae la bala. Después él cuenta toda la historia y que no era tan así que en el momento preciso y demás. Pero son momentos específicos de la historia. Imagínense aquí en la imagen de arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos que era casi la trinchera. Entonces, son ciudades que habían sido capturadas por un ejército que estaba en guerra y estaban en la mitad de una pelea, y el fotógrafo de guerra tenía que estar ahí tomando esa fotografía. Entonces, eso fue lo que le dio a él ese gran bagaje fotográfico que él logró desarrollar, esa pericia fotográfica, y adicionalmente para ese renombre que él logró al final, porque como fotógrafo él logró impresionar muchísimo en cuanto a su fotografía de guerra, y fue un punto de referencia en muchas de las épocas. Aquí, dentro de otro de los frentes de guerra que se estuvieron manteniendo. Y lo importante e interesante de esto es, de cierta manera, poder ver cómo fue cambiando una vez ya se termina la guerra, cómo Robert Capa vuelve entonces nuevamente, que aquí vamos a empezar a verlo con China Shenyu, a capturar ese día a día de las personas, cómo empezaron a vivir dentro de esa normalidad, porque también era un proceso que le tocó capturar con su lente, ya después de que se había eliminado el tema de la guerra. Entonces, en el día a día, miren las imágenes. Aquí, por ejemplo, el contraste es impresionante en esta fotografía. Se inundaron ciudades en esa época, los soldados chinos se transportaban por ferry, entonces incluso le tocó tomar el ferry. Lograr capturar esas vivencias del día a día fueron muy interesantes. Campos de batalla, ciudades que fueron inundadas, personas, soldados heridos. Entonces era como el día a día de él como fotógrafo, viendo y viviendo esas guerras a través de su lente, ¿no? Y fue algo que fue bien impresionante. Esta es una de las fotos
yo diría que de las de Capa que más me llaman la atención, este es un niño soldado. El chico tenía, según data la historia, unos 9 a 10 años. La foto fue portada de la revista Life en su época. El negativo era un poco más grande. Cuando uno observa el negativo en los libros donde hay algunos negativos de esa época de Capa, era una toma un poco más abierta. Pero él dijo, esta es la parte que quiero representar de esa toma, y cómo él con una sola foto dio la impresión de que desde los pequeños de China estaban listos para la guerra. Esa foto ganó muchísimos premios, es una foto muy importante de él, y de cierta manera le demostraba al mundo que estaba preparando China para convertirse en la potencia que es hoy en día. Acá tenemos ya, vamos avanzando en las épocas, tenemos en el 45 al 54 la guerra de Indochina. Aquí vemos a un Capa con un médico militar francés, el profesor Huard, en un aeródromo. Esto es en Laos. Aquí se ve o se puede observar, déjenme colocárselas un poquito más para que la vean. Allí creo que la van a observar mejor. Sale un Robert Capa tranquilo, caminando en pleno campo de guerra. Entonces allí es lo que conversábamos de él. De cierta manera es un Capa que era su ambiente. Él estaba como pez en el agua cada vez que él podía ir a un campo de guerra. Incluso le escribía dentro de las cartas que él escribía a su madre, le decía que para él el trabajo de un fotoperiodista muere en el momento en que dejan de existir guerras. O sea, para él el fotoperiodismo era tan importante que él tenía que ver qué otra nueva aventura iba a salir, para dónde se iba a ir, porque de cierta manera lo que a él le interesaba era poder cubrir otro evento en donde se pudiese mostrar o compartir él su trabajo. Vamos a seguir. Aquí parte de los territorios que estuvieron en esa guerra, en ese momento. Él se estuvo manejando mucho por la zona de Laos. Todo lo que vamos a ver fueron fotografías de esa área. Fue donde él más logró capturar de cierta manera lo que estaba sucediendo. Esta guerra fue entre Francia y los nacionalistas vietnamistas. Igual que las demás guerras que él capturaba, es interesante cómo él va adaptando su lente a cada una de las situaciones. Podemos ver que un Robert Capa utiliza mucho lente que se maneja entre 35 y 50 milímetros. No he visto ninguna foto de él con lente zoom, pero lo que sí sé es que lo que capturaba trataba, uno, de dar el día a día de las personas, cómo jugaban los niños, cómo compartían, pero también mostrando esa parte cruel de la guerra que todos sabemos que nos trae una vez haya un ganador y un perdedor. Entonces, él aprovechaba muchísimo tomar el día a día de las personas, poder compartir un poco para que sus amigos o las revistas pudieran, una vez recibían esos negativos, compartir qué eran esos países, porque recordemos que en esa época viajar no es tan sencillo como ahora, que vas a un aeropuerto, te montas en un avión y en 16 horas estás en China. En esa época era más complicado, era más riesgoso. Entonces poder llegar y compartir esto con las revistas más importantes de la época era sumamente interesante. Eran revistas que se dedicaban a dar seguimiento a las guerras, seguimiento a campañas publicitarias, a muchos tópicos. Y él logró crearse ese nicho dentro del espacio de guerras, ¿no? Aquí ustedes pueden ver a qué distancia estaba de ese soldado. Probablemente estamos hablando que no era más de 2-3 metros de distancia. Entonces es impresionante cómo él logra capturar esos momentos de guerra en donde son momentos que tienes que casi volverte un fantasma, que era lo que conversábamos hace un tiempo. Para mí Robert Capa llegó un momento en que se mimetizaba tan bien en el ambiente que las personas que estaban allí no sentían que él estaba allí. Y eso es difícil para nosotros como fotógrafos hoy en día, porque muchas veces salimos y lo primero que ven es una cámara gigante y la gente queda como que rehusándose a dejarse tomar la foto. En estos escenarios de guerra, uno, porque no había el tiempo para estar viendo tanto que había alrededor, sino protegiéndose a sí mismo. Y dos, que él hacía muy bien su trabajo y lograba capturar esas emociones. Entonces, algo de retrato de lo que él hizo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos soldados franceses que se liberaron por el Viet Minh en esa época.
después de que cayó el dictador que estaba molestándolos en esa época, ¿no? Más parte de lo que le tocó vivir a él, caminar esos recorridos de piedra y de tierra, en donde eran caminar por semanas, logrando capturar a esas familias, a esas personas que vivían en el área. Y de cierta manera hay un libro muy bonito de él que registra todo lo que es ese éxodo durante la guerra española. Es muy parecido a esto que estamos viendo aquí. Familias enteras que tuvieron que abandonar sus casas, sus familiares en muchos casos, llevarse parte de la familia, los mayores se quedaban en otros lados, para poder avanzar, porque si quedaban en esas áreas y llegaba el ejército contrario, automáticamente los iban a matar. Aquí podemos observar un guardia de Vietnam adjunto al comando francés en el puesto militar. El patriotismo, al igual que en China, los vietnamitas lo llevaban muy en el corazón. Entonces, de cierta manera, ellos iban a dar sí o sí la vida por eliminar la situación que tenían. Entonces, fueron preparándose. Son fotos en donde vemos, aquí estamos viendo la siguiente foto, van a ver una evacuación de los heridos de un campo de aviación. Eran personas, como ustedes ven en la imagen, que les tocaba de cierta manera moverse con todo lo que tenían, o sea, crear una casa nueva cada vez que se formaba una guerra. Niños pequeños les tocó vivir esto. Entonces era como ese registro fotográfico que todos vemos. Es importante entender, y lo hablábamos hace un ratito, que toda guerra tiene ganadores y perdedores. Mucho de esto era lo que Capa trataba de registrar también, para que las personas entendieran que solamente decir vámonos a la guerra no era vámonos a la guerra, era el sufrimiento de familias, de niños pequeños. Entonces se lograba ver mucho en su imagen. Hay mucha imagen de Capa cuando ustedes la vean con más detalle y con más calma, y sobre todo al ser en blanco y negro genera mucho dramatismo y muchas emociones. Familias llorando, niños pequeños incluso viendo cómo sus familiares morían, y era lo que él también capturaba, porque esto es el día a día de esas guerras. Además de ser el día a día de las familias que estaban viviendo en esos territorios, era parte de lo que era la guerra en esa época. Entonces, en esta que viene vamos a ver un campo de arroz que se estaba cultivando, un convoy francés que iba rumbo hacia el Doitán, al norte, rumbo hacia la guerra, mientras que las personas estaban en el día a día. O sea, esta persona estaba preparando su cosecha de arroz, él sabía que iba a avanzar, no había tanta presión hasta el momento en que se daba la situación como la imagen que viene. Y entonces ya empiezan a ver todas las maquinarias de guerra, saben que automáticamente tienen que irse de los lugares y empiezan estos éxodos que tanto comentábamos, ¿no? Acá un poco más de imágenes de los soldados franceses de la época. Es ese registro histórico, que es lo que les comentábamos, que se vuelve interesante durante la época y estos periodos, ¿no? Cómo gracias al trabajo de los fotoperiodistas, y eso hoy en día también sucede en los lugares a donde hay conflicto, cómo esas personas o ese tipo de fotógrafos incluso muchas veces dan su vida. Capa no fue el único que ha muerto en guerra. Hay fotógrafos impresionantes y fotógrafas también. Hay muy buenas mujeres fotógrafas dedicadas al fotoperiodismo que logran capturar también con ese ojo espectacular todo este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, así avanzaba la guerra de esas épocas. Algo que fue muy dado, muy utilizado en esas épocas eran las minas de tierra. Y parte lo que ya va concluyendo, lo que desencadenó en la muerte de Capa. Estamos en Taibinit, esto es el 25 de mayo. Van avanzando los soldados por un campo de arroz, pero como eran campos de arroces también fueron minados. Entonces, de cierta manera, sí o sí les tocaba ir caminando por esas áreas y tratando de detectar esas minas. Aquí estamos viendo el avance de las tropas. Esta fue una de las últimas fotografías tomadas por Robert Capa. Él tiene algo en color, incluso hay un libro especial de Robert Capa en color, imágenes de él que él ha ido tomando en color con el tiempo. Pero esa fue una de las últimas, esa fue con su cámara Nikon. Como les decía, Capa tuvo muchísimas cámaras emblemáticas de la época.
Incluso llegó un momento en que las fábricas le enviaban a él prototipos de cámara para que él pudiera compartir sus comentarios acerca de las marcas y cómo él sentía el desempeño de cada una, porque era un fotógrafo que trabajaba con muchísimo y en ambientes bastante hostiles, ¿no? Entonces, luego de esto, en Indochina, lo que es hoy en día Vietnam, el 25 de mayo del 54, esta fue la última foto de Robert Capa. Para mí, una foto impresionante porque cierra el capítulo de un fotógrafo que, como lo decíamos al inicio, vivió una vida muy azarosa, pero vivió una vida que le encantó. Yo siempre soy de la filosofía y después de leer un poco de Capa, realmente él logró vivir como pez en el agua cada vez que él iba a una guerra. Para mí, que si no hubiesen habido tantos conflictos en esa época, probablemente no tuviésemos el registro fotográfico que él hizo. Y además no hubiésemos tenido la importancia de entender las futuras generaciones qué desencadena o cómo se desencadena y cuáles son los colaterales de una guerra. Y algo que dice mucho de él es una fotografía en el frente de batalla. De cierta manera, hasta el último segundo, hasta el último respiro, él estuvo en el frente de batalla. Él pisó la mina, no lo termina de matar, pero es trasladado incluso con vida al hospital. Él muere por las graves heridas, pero durante el traslado al hospital no soltó su cámara en ningún momento. Incluso después de fallecer, su familia fueron por todo lo que era sus pertenencias y demás, y allí le entregaron la cámara y de ahí sale esta última fotografía antes que él fallezca, ¿no? Fue el primer corresponsal americano muerto en esta guerra y termina así una vida azarosa profesionalmente hablando. Casualmente, en esa época, meses después, porque lo que hablábamos es que recuerden que Capa tomaba la foto, tomaba el rollo, lo mandaba a Nueva York, lo mandaba a París para que fuese revelado y siendo revelado ya se le enviaba a la revista, ¿no? Muchas de los, una vez tuve la oportunidad de ver un par de los sobres en los que mandaban los fotógrafos de la época, decían rápidamente procesar lo mejor posible, enviar a la revista Life, por ejemplo. Entonces iban a sacar, lo sacaron, pero ya él recién había fallecido, un reportaje acerca de él y las batallas que él había liberado. Entonces se utilizaron fotos de lo que él tomó para la revista Life. El reportaje se llamó Un gran fotógrafo de guerra y su última batalla. Capa seguía de cerca como siempre a la tropa, que fue lo que pudimos ver. Y una de sus frases que siempre quedan muy buenas en el recuerdo es: si la imagen no es buena, es que no estás lo bastante cerca. Ese era un lema que él tenía. Era súper importante para él poder decirlo de esa manera. Entonces Robert Capa muere el 25 de mayo del 54 con todos los honores de esa época. Él era un fotógrafo del ejército. Él trabajaba para Life, pero también tenía en algunas guerras acceso como fotógrafo del ejército. Su cuerpo fue llevado a los Estados Unidos y después llegó a Hanoi entonces. La ceremonia fue en el cementerio de Hanoi, donde fue enterrado en presencia del general Robert Cockney. El ataúd fue envuelto con la bandera de Estados Unidos y condecorado con la Cruz de Guerra de las Palmas, avec de Palms, en francés. El féretro fue más tarde enterrado en Amalak, que hoy es en día donde está, en Estados Unidos. Luego Robert Capa, esta es la parte de las imágenes que le tomaron a él en el área de Hanoi. La tumba de Robert Capa decía: nació en Budapest y muere en Tay Binh, Vietnam. Aquí hay una foto impresionante de la madre de Capa cuando ella va y visita la tumba de su hijo. Él era un fotógrafo que, a pesar de estar en la guerra, tenía algo muy curioso. Hay una infinidad de cartas que él le redactó a su madre
en todo ese periodo. Él de cierta manera se desahogaba conversando con su mamá a través de estas cartas. Cartas que también, estemos claros, era una carta que se mandaba a través del correo y vaya a ver usted si llegaba. Pero era impresionante la relación madre-hijo que Capa tuvo con su madre y cómo le contaba todas esas victorias para él cada vez que salía de un conflicto. Es importante, esta fue imagen por Elliot Erwitt, fotógrafo famosísimo también, en el 54. Y es eso que tiene Capa, ¿no? De cierta manera la impresión o cómo él logró mostrar las impresiones que vivían estas personas cuando estaban en estos estados de guerra. Algo que para nadie debe ser fácil, porque ustedes podrán claramente imaginarse qué tanto sufre un fotógrafo en esos momentos psicológicamente. Pero fue un trabajo impresionante que hoy en día ayuda muchísimo a generaciones que hemos estado un tanto interesados en averiguar qué más había de fotografías de esas partes de las guerras. Entonces, con eso les conversamos o les mostramos un poquito del trabajo de Robert Capa, uno de los fotógrafos fundadores de la agencia Magnum. Ya conocimos a Bresson, que fue el señor Henri Cartier-Bresson. Luego vamos a hablar de David Seymour, conocido como Shim, que también fue uno de los fundadores, para que ustedes conozcan un poco. Ahora les vamos a comentar acerca de los libros que creemos que están interesantes y que ustedes pueden de cierta manera tratar de conseguir, y todavía se consiguen. Este lo conseguí yo, La maleta mexicana. Es una novela muy bueno. Lo conseguí a través de Amazon, creo, si no me equivoco. Era una librería en México. La librería lo envió a través de Amazon, pero también veo que está en ebook disponible. Entonces, una novela que trata acerca de unos negativos que dan un recorrido por el mundo de esa época, con toda la historia acerca de Capa, qué sucedió con su estudio. La persona que le revelaba a ellos los rollos era casi como un hermano. Entonces, ¿qué sufrió esta persona? ¿Cómo aparece esa maleta luego, años después en México? Por eso se llama La maleta mexicana. Y es un gran acervo histórico de la época española, de la Guerra Civil Española, que no se perdió, apareció en el camino. Este es bien interesante. Capa también tiene varios trabajos fotográficos. Este es uno de los más conocidos de él. Se llama Robert Capa Fotografías, en donde se logran capturar varias de esas guerras, y ya uno puede ver en mayor detalle todo el tema de cómo manejaba Capa su cámara en esas épocas. Las guerras también llevaron a que se sacaran libros de él. Por ejemplo, este es Robert Capa, Los años en París, del 33 al 54. Son fotografías muy hermosas. Pueden observar lo que fue parte de la vida de él como fotógrafo. La mayoría en blanco y negro, como ustedes saben, porque era lo que más se manejaba en la época. Pero en esa época en Francia, de cierta manera, y era lo que se puede representar y ver en esta imagen de aquí. Esta foto tiene por título The Good Life. Capa vivía, como hablábamos en un inicio, casi como un agente 007. O sea, el señor estaba en cada reunión tomando champaña, comiendo caviar, pero a su vez cuando le tocaba irse a la guerra, agarraba su cámara y se iba al conflicto que tocara. Entonces era un fotógrafo que quedó muy impresionado con el tema de guerras y lo trató de retratar en su trabajo. Este es otro que a mí me encantó. Logré conseguirlo, si no me equivoco, en Amazon también. Capa en color. Muchas de las fotografías que se conocen de Capa son blanco y negro, pero también tuvo una serie de fotografías a colores. Entonces se logra descubrir fotografías de la época. Como ustedes pueden ver, se va por ciudades, por países. Este caso es Hungría. Y él iba visitando todos estos países y haciendo cosas interesantes en cuanto a fotografía, y que de cierta manera permitían mostrarle a él un poco su trabajo y qué se estaba manejando en Europa, cómo estaba Europa en ese momento, luego cómo estaba China. Viajó por muchos lugares del mundo. No sé si India. India sí sé que fue Henri Cartier-Bresson, visitó India y logró muy buena fotografía de la época. Y este último que logré conseguir
se llama Magnum China. En este es una compilación de casi 25 fotógrafos. Está incluso Henri Cartier-Bresson, está René Burri, Robert Capa. Aquí hay mucha fotografía de China de la época que estuvimos viendo, incluso con partes del conflicto de Indochina. Pero a lo que los quiero llevar es que vamos a empezar, como estábamos conversando con los socios del club, a conocer un poco más de fotógrafos para poder observar su trabajo, ver qué han hecho, qué nos permite a nosotros tomar de experiencia y apoyarnos de eso. Y los libros son muy buenos elementos, ya sea, lo ideal es tenerlos en físico porque puedes sentarte un rato con un buen café a compartirlo, a verlo, pero también los digitales te pueden ayudar a que conozcas un poco más de esa fotografía. La idea es poder compartir, ver cómo hacían esos fotógrafos, cómo trabajaba un fotógrafo de guerra. O sea, si yo quiero dedicarme a fotografía de guerra, tengo que ver los grandes fotógrafos de guerra para entender un poco qué es lo que ellos han representado en esas guerras dentro de sus imágenes y poder compartirlos con el público, que va a ser lo que van a estar buscando. Entonces, eso, pueden seguirnos, como les decía, por las redes sociales. Van a seguir viendo que vamos a tener más sesiones fotográficas. Este es un concepto que estamos manejando nuevo del Club de Fotos, abierto a todo público, en donde nos vamos a sentar a conversar eso con fotógrafos de la época. Vamos a empezar a traer fotógrafos nuevos también, fotógrafos de modelaje, fotógrafos de alimentos. Hay muchos campos que se están observando y se han desarrollado en la fotografía y hay buenos elementos para poder analizarlos y estudiarlos. Hoy conocieron a Robert Capa, segundo de los de Magnum. Pronto viene Shim y con eso vamos a ir conociendo además otros fotógrafos. Tengo también, vamos a estar conversando, ya conversamos de Ansel Adams, vamos a estar conversando de Julius Schulman. Él fue uno de los fotógrafos de arquitectura, que yo diría son los más impresionantes. Como arquitecto me encanta ver la fotografía de él, porque representaba el edificio de cierta manera en sus mejores proporciones. Entonces, gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto, seguimos avanzando y no se pierdan, el martes que viene tenemos revisión de portafolio. 3 socios fotográficos del Club de Fotos. Todavía no hemos escogido, pero esta última semana estuvo buenísimo. Tuvimos trabajos de Héctor Miranda, tuvimos trabajos de Erika Escudero, tuvimos de José Guillermo que nos estaba acompañando. Héctor también vi que estaba conectado. El martes que viene, igual, 8 p.m. Y vamos a estar conversando un poco de los trabajos de los chicos que están haciendo, hacia dónde enfocan su tipo de fotografía para mantenernos actualizados y tener algo de fotografía y de la parte educativa que tratamos de hacer con las sesiones. Un abrazo, cuídense muchísimo y estamos conversando. Saludos.